Cuéntanos, Nina, ¿dónde y cuándo naciste? Pues nací en Bercianos del Páramo, León, el día 24 de enero de 1947. ¿Cómo definirías el nivel económico y cultural de tu familia? Bueno, mi familia era una familia humilde, como casi todos los del pueblo, que es un pueblo pequeño, de la provincia de León, agricultores. ¿Qué estudios realizaste? Pues en primer periodo, hasta que tuve 14 años, en la escuela del pueblo, donde íbamos pues, los chicos por un lado y las chicas por el otro, y hasta sacar el estudios primarios. En esa época, ¿recuerdas que tuvieras algún contacto con algún grupo cristiano, con algún movimiento católico, con alguna asociación que te motivase hacia algún tipo de pensamiento político? Bueno, yo creo que en aquel momento lo que queríamos éramos jóvenes, pues divertirnos. Entonces, bueno, hacíamos desde hacer una emisora local a teatros entre nosotros, porque en este pueblo siempre hubo grupos de teatro, ¿no? Y luego, más tarde, sí que vinieron gentes más organizadas, ¿no? Como puede ser la JAR, de Acción Católica, y ahí fue donde enganchamos, que incluso hicimos una gran reunión hablaban entonces, en aquellos años, del año 1966, de 2.000 jóvenes de toda la comarca se habían juntado allí, que lógicamente eso ocurre a través de maestras y maestras y los curas de los pueblos, ¿no? ¿Hasta qué punto te influyen los maestros, las maestras, la educación en tu posterior trayectoria? Yo creo que la educación siempre estuve como muy bien valorada, ahí me gustó. Y yo también siempre fui muy trabajadora y yo tenía muchas ganas siempre de aprender y de saber. ¿Y tuviste alguna referencia en ese momento, alguien que te impulsó a continuar? Porque la vida en el campo, al final, tú te dedicabas a trabajar, a ayudar a tu familia. Bueno, pues después de salir de la escuela, pues eso, pues a regar las alubias, las remolachas, las patatas, etcétera, ¿no? Por supuestísimo. Y en el verano, pues a trillar y a pasar allí un calor inmenso, levantándote a las 2 de la mañana y todo este trabajo que tiene que ver con, bueno, pues traer la mies y finalmente obtener el grano, ¿no? Todo este periodo también fue, digamos, evolucionando. A través de eso, pues lógicamente tenías, como las chicas, las labores propias de las chicas, que además del trabajo en el campo, pues luego lavábamos la ropa y lavándola además a mano, que no había lavadora entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre buena valoración de parte, digamos, de las maestras de las maestras que tuve, que eran maestras siempre. ¿En qué momento entonces empiezas a tener la necesidad de movilizarte, de cambiar las cosas, de comprometerte de alguna forma más allá de tu día a día? Yo en ese periodo, que estamos hablando de 8 años prácticamente, pues trataba de movilizar a la gente joven. Y yo iba incluso a reuniones, que entonces ni existía esto, pero yo me iba a reuniones incluso de otros pueblos, ¿no? Pero sí que hacíamos. ¿Y por qué? Pues porque también, bueno, una de las cosas que estaban permitidas era hacer el teatro. Entonces, hacer el teatro significaba que ibas a ir a otros pueblos y que además tenías posibilidad de estudiar, así que yo siempre estudiaba mucho la literatura hasta donde se puede decir, la historia de la literatura. Y a partir de ahí también, lógicamente, siempre había otra gente que valoraba, ¿no?, todo ese esfuerzo y ese querer, esa inquietud, digamos, ¿no?,
de remover el pueblo y que hubiera otras culturas, y yo creo que eso significó también e influyó que había un grupo de curas y de maestros y maestras que estaban removiendo en el conjunto de la comunidad autónoma. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con todo este trabajo y esta inquietud que fueron valorando, ¿no? Y que tú, pues como te ves valorada, a pesar de que allí solo se hablaba de remolacha, pues luego también había posibilidad de que en otra parte se hablaba de otras inquietudes y de otros valores, ¿no? ¿Y cuándo das el salto a la universidad? ¿Cómo? ¿A través de qué? Pues finalmente, bueno, como en aquellos años había gente que iba por los pueblos a captar chicos y chicas, ¿no? Por una parte eran las monjas las que iban a ver si las chicas iban a... Yo tenía claro que no me importaba ir con las monjas, lo que quería era estudiar, y que luego a ver si me dejaban continuar diciéndoles que no tenía claro ser monja. Pero finalmente llegaron del Instituto Rural El Pino, dijeron, primero del Colegio Rural en Santa María del Páramo. Estos dijeron que era un curso que íbamos a aprender, que íbamos además a estar una semana en el pueblo y otra semana internas en el colegio. Y pues nada, hice yo todas mis movidas a ver si me dejaban, finalmente lo logré. Cuando llegué al colegio rural, pues que era muy importante, en lugar de que todo lo anterior como que no servía para nada, sin embargo yo cuando llegué allí me sentí muy valorada y a partir de ahí dije, aquí tengo yo claro que desde aquí vuelo donde sea, ¿no? Y después de ese curso también nos comentaron que se iba a abrir un instituto aquí en Valladolid, un instituto donde íbamos a estar lo mismo, un mes en el instituto y otro mes en el pueblo, con el objeto de que reconociéramos todo el trabajo y todo el valor que tenía el campo y, por otra parte, que teníamos que mejorarlo, ¿no? Que era muy importante la mejora en aquellos momentos y que por eso nosotras íbamos a tener otros conocimientos, tanto técnicos como culturales, pero no nos desarraigaríamos de lo que era el ambiente y que teníamos que trabajarlo con todos. ¿Cómo hacíamos? Pues estudiar, me da igual que sea literatura, que física, etcétera, pero además de eso nos hacían hacer un estudio del pueblo y ahí te venían luego, claro, las reflexiones, porque luego esto tenía pues como no, mucha reflexión, te iban a ver al sitio el profesorado y la verdad es que para mí eso significó que ya conocí España a partir de ahí, porque en aquellos años no teníamos dinero, pero íbamos en autostop. ¿Y en qué momento situamos la universidad o tu inquietud por ir, desarrollar estudios superiores, ¿no? Cuando no era común que una mujer en aquella época fuese a la universidad? Sí, yo en aquellos años prácticamente en mi pueblo había, me parece, 2 o 3 estudiantes nada más. Por tanto, me puse a estudiar desde el principio con todos los niños y las niñas. A partir de ahí, en este instituto no hacían, en principio, digamos, enseñanza reglada. Sin embargo, yo me fui presentando de manera pública, ¿no? en el instituto con el objeto de continuar estudios, siempre, a pesar de que no estaba bien vista, pero yo no me importaba. Digo, si tengo más conocimientos, más puedo dar. Después de estar ahí ya en el instituto, pues nos fuimos a trabajar a un pueblo. Nos fuimos, que éramos 5, ¿no? 5 los integrantes del grupo, 3 hombres y 2 mujeres. Aquí hacíamos trabajo, yo en aquella fue cuando hice por libre la entrada en la universidad, digamos, ¿no? Y sí, a partir de ahí ya me dijeron que no se podía más que el primer año sí te dejaban hacerlo libre, luego tenías que ser presencial y a partir de ahí seguí estudiando, como no, agricultura. Estudié agricultura en INEA, del Instituto Rural del Pino pasé a INEA. En INEA llego ahí, bueno, pues soy la única chica que está en la universidad y es el año 1975 cuando ocurren todas las cosas que están pasando aquí en la universidad, ¿no? Bueno, yo vengo aquí a las reuniones con la gente de la universidad porque se cierra la universidad en Valladolid
y a su vez luego vinculo, ¿no? Digamos, la escuela INEA con la universidad de aquí, pues porque esto está fuera de Valladolid. Y yo creo que eso también fue una gran enseñanza para mí, por conocer a gente y también por todas las luchas. Y no es que solamente la lucha fuese ese año, ¿no? El año 75, esto ya venía de atrás. De atrás ya teníamos los contactos con la universidad, hacíamos los miércoles culturales que intervenían, por ejemplo, el grupo de teatro de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Militabas entonces en algún partido político o en qué momento empiezas a tener contacto con gente, con compañeros, con compañeras que sí que tienen ya relación con partidos políticos clandestinos o con sindicatos? En el Pino prácticamente, por lo menos la mitad de los que estaban dándonos clases, pues eran gente de izquierdas, todos, pero algunos ya incluso estaban afiliados al Partido Comunista. Hacíamos seminarios, en fin, porque además de las clases, que yo estuve 4 años allí, daba las clases y llevaba, digamos, la administración del centro, pero eso significaba las clases, ¿quién nos las podía dar? Pues llamábamos a los de ingenieros agrónomos de Madrid, por ejemplo, que vinieron aquí, porque teníamos esa intención de montar, de promover y de formar a agricultores aquí en Castilla y León, de forma que se constituyese en Castilla y León la COAG, que era lo que estábamos entonces promoviendo, ¿no? La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Entonces, bueno, por tanto, ya teníamos todo este bagaje. Dentro de lo que fuera la escuela, también seguíamos con el mismo contacto, pero ya a su vez también teníamos un pequeño boletín que repartíamos por los pueblos. Yo repartía Salamanca, León, Valladolid y no sé si alguna más. ¿Por qué? Pues porque tenía todos esos contactos de maestros y maestras y curas y podía, ¿no? Lógicamente, contar con ellos para hacer este reparto. Es decir, que hacíamos les juntábamos cuando se podía, porque bueno, tampoco era fácil, como no, primero porque estaba prohibido y segundo porque tampoco es fácil movilizar a la gente. Pero sí que tratábamos de buscar este otro cauce, ¿no? A través del boletín. En esa movilización por mejorar las cosas en el campo, por formar ese sindicato agrario, había también la necesidad de pedir un cambio político, de luchar por la democracia, de clamar por la libertad. Desde luego, ese era el objetivo importante, lógicamente, ¿no? Porque si estamos hablando de que muchos eran del Partido Comunista, era gente de izquierdas, y sabíamos, porque no se podía, yo recuerdo cuando estuve en Lérida, las reuniones eran en las traseras de los coches, ¿no? donde se guardaba el tractor, era ahí donde se podía uno reunir, y con mucho sigilo, ¿no? Por tanto, era muy importante poder hacer lo que quieras, ¿no? Es decir, poder debatir, discutir, promover. En aquellos años también fue la gran tractorada que se unió toda España a esto de los tractores, ¿no? O sea, quiero decir que era un poco movilizar a la gente para que el sistema cambiase, ¿no? Cambiase un poco la relación de las fuerzas, porque hasta ahí teníamos la dictadura, poco se podía hacer, ni a nivel municipal ni a ningún nivel, digamos, ¿no? Pero bueno, aprovechábamos ese globo que teníamos ahí en el Pino, en aquella, para realmente tener esa libertad. Yo recuerdo en aquellas venía Pi de la Serra, Manuel Serrat, todos estos, Huidobro, todos estos cantantes, Sabina, se alojaban allí y luego pues teníamos conversaciones con ellos, ¿no? En fin, que yo creo que era muy creativo esto. En ese marco, cuando estás en el Instituto del Pino, ¿tienes ya alguna diferencia de trato con respecto a los compañeros hombres? ¿Empiezas a tener alguna percepción de que te tratan de otra manera, alguna discriminación por ser mujer? Allí había un cierto cuidado con tener la igualdad. ¿Por qué? Allí lo que hacíamos éramos digamos, no solamente estábamos allí tranquilamente, sino que además
lo que hacíamos era las tareas comunes, ¿no? Entonces había equipos de chicos y chicas para hacer esto, para hacer lo otro. Pero sobre todo el que notaba la diferencia era el Inea. Estaba yo sola. Entonces cuando pedía la palabra y hablaba, digo, pero ¿qué habrá pasado? ¿Quién habrá estado antes que yo aquí, que se sorprenden tanto, que hable y participe y, bueno, diga lo que pienso realmente con respecto a la asignatura que estábamos tratando, ¿no? Sí, una cosa ahí. Con los compañeros ahí no tanto, porque es que yo también lo ponía muy claro desde el principio, ¿no? O sea que, pero a nivel general de profesorado y del ambiente general, ¿no? Pues sí, cómo no. Ahora yo siempre dejando ahí las cosas claritas. Te estoy hablando de ese momento, pero puedo decirlo en mi casa, en mi familia. Digo, bueno, estoy aquí porque yo me voy a ir. Pero no, esto es una injusticia porque ¿por qué mi hermano y no yo? ¿O por qué yo y no mi hermano? ¿No? ¿Te detuvieron alguna vez? ¿Has sufrido represión? ¿Tuviste miedo? ¿Algún momento que recuerdas de especial tensión? Sí, miedo, está claro que teníamos miedo porque, bueno, cuando estábamos aquí viviendo, que vivíamos chicos y chicas, ¿no? Juntos en 2 pisos, porque éramos muchos. Hacíamos las tareas comunes, como no, pero bueno, por menos de nada venía la Guardia Civil a preguntar qué estáis haciendo, y sobre todo lo sé porque mi padre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo allí? Digo, ha venido aquí la Guardia Civil a preguntar por ti. Digo, pues nada, estudiando, ¿qué vamos a estar? Dice, pues eso es lo que tienes que hacer. Dice que le habían dicho, ¿qué está estudiando? ¿Dónde está tu hija? Digo, ¿está en Valladolid estudiando? Sí. ¿Y qué estudia? Dice, mi padre, enfermera. Digo, ¿cómo le has dicho enfermera? Dice, lo primero que me salió. Dice, pero ¿por qué tienen que venir a preguntar aquí? Y es que, claro, cuando estábamos en el Pino, hicimos íbamos un mes de prácticas a los sitios, ¿no? Lo mismo estuvimos un mes en Francia para ver cómo vivían allí la agricultura francesa. Estuvimos viendo qué repercusiones sociales tenía el latifundismo, por tanto estuvimos en Jaén, y también estuvimos viendo qué pasaba con el minifundismo en Asturias y Galicia. ¿Vale? Pues en ese momento recuerdo que pues los que estaban allí, digo, estos sí que saben las cosas, sabían del convenio colectivo, que yo, pues en aquella, yo había trabajado en el campo, no sabía nada. Entonces les dijimos a los que estaban allí trabajando, no os preocupéis, que lo reivindicamos nosotros, que nosotros nos vamos a ir y tal. ¿Qué pasaba? Lo tenían todo escrito, o sea que voy yo a pedir el certificado de penales para sacar el pasaporte, que era necesario, lógicamente, tenías que tener 2 cosas, ¿no? El servicio social y el certificado de penales. Bueno, me dicen, venga usted después de 3 días, me tenían 3 folios escritos, toda esta historia que estoy contando la tenían escrita allí. Digo, mira mamá, yo que no soy nada, ni he hecho nada. Y me tienen ahí, digo, mientras uno limpiaba el semen ahí sacando el hebrillo, el otro diciendo, ¿y qué estaba haciendo? Porque ponían unas caras, ¿qué estaba usted haciendo en Jaén en el año tal? ¿Qué estaba haciendo en...? Digo, pues nada, trabajando, cogiendo aceituna, pero bueno, como había salido en la prensa allí, pues enseguida hacían, bueno, pues esta historia que contaban, ¿no? Enseguida. ¿Pero no te llegaron a detener ni estuviste en la cárcel? En aquella no. Lo único que estuvimos fue vigiladas, ¿no? Pero vamos, en la cárcel no. ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿Y qué experiencia tuviste en ese marco, también en la relación con los hombres y con otras compañeras? Yo a trabajar empecé cuando terminé de estudiar, porque lo tenía claro, vamos a trabajar en la industria, ¿no? Anteriormente era el campo. No había nada que se moviera allí en ese principio cuando estaba yo, porque a lo mejor si hubiera habido algo, igual había continuado en el campo. Pero pues en la industria empiezo a trabajar en el curso 76-77, que ya había terminado de estudiar. Me puedo trabajar haciendo cajas de frutas. Entonces, pues muy bien, yo allí charlando con toda la gente, una relación estupenda. Hago una sugerencia a la que estaba de capataza, me dijo que no estoy contratada para eso, pues ya callé la boca y nada más.
pero otros compañeros pues intentan que me afilie yo al Partido del Trabajo. Digo, no tengo claro, voy a pensármelo, sigo en ello y voy a otra porque se cierra esta fábrica, voy al textil, en el textil que las veo ahí como con una agilidad, ¿verdad?, unas velocidades haciendo, bueno, ellas hacían corsés, hacían bastantes operaciones, ¿no? Pero bueno, siempre intentando sacar 2 puntos más, 3 puntos más. Entonces yo les digo, pero ¿no os dais cuenta que el año que viene esos 2 puntos más va a ser el tope del año que viene? Digo, es que estáis trabajando contra vosotras mismas. Pero bueno, ellas lo que querían era, porque juntaban y les daban una hora extraordinaria, hora y media extraordinaria, en fin, para ellas pues por ese sueldo que nos daban, que era un sueldo virrioso, pues era muy importante. ¿Pero qué pasó con eso? Me echaron, nos echaron a 5, por eso y por lo siguiente. Dijo yo, qué raro es que no nos hayan dado a firmar la nómina del mes nos la dan en febrero. Digo, me da a mí que nos han quitado el mes de diciembre y parte de enero. La miro y ciertamente, como que empezamos, como que nuestra antigüedad empieza un mes después, ¿no? Entonces yo eso le digo, digo, tiene un error esta nómina, yo no la puedo firmar. Entonces estaban todas detrás de mí y van diciendo, dice Nina que tiene un error la nómina, que no la firma, yo tampoco, pues entonces se quedan todas fuera. Viene el inspector de trabajo a vigilar, y pues ya habla con algunas. Y ya le dicen que es cierto lo que habíamos dicho, ¿no? Pero bueno, se hace todo un proceso y tenemos un juicio. Ahí es donde tenemos un juicio que vamos 3 a este juicio, porque a otras 3 las convencen para que no vayan a nada, porque ellas continúan allí, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotras vamos al juicio, bueno, yo nunca había estado en un juicio. La verdad es que una película de estas, ¿no? Dice él, se ponía el señor con la toga ahí, toda ahí. ¿Es verdad que usted incitaba al bajo rendimiento a sus trabajadoras? Digo, ay, no, señor, no, por favor, esto es mentira, calle esto en la boca, ay, perdón. Entonces, ¿es verdad que reunió a sus compañeras? No, es mentira, señor juez, que es mentira. Bueno, pues ahí mandándome callar. Bueno, al final nos dan, claro, ganamos. Cuando yo gano el juicio, después de 6 meses, que tardó, y nos pagan todo ese proceso, claro, no como ahora, pues voy a entrar en la fábrica, yo ya tan ufana, tan contenta, diciendo, ves, es que para mejorar las cosas hay que hacer este tipo de trabajo y tal. Y entonces me agarran y dicen, súbate para la oficina. Me suben a la oficina, para que firmase el finiquito. Digo, no, bueno, primero no lo he leído, digo, y dije, parece mentira, dije, no lo voy a firmar. Si lo llevo y ya vendré otro día, no, llaman a otra, que era la del sindicato vertical, que como sabéis había habido esa elección, le hacen firmar a ella, le dicen fírmate, le mandan a ella, firma aquí, firma y ya está, y ahí con esas he terminado con esta empresa. Después de eso también estuve haciendo sustitución, me parece, a una maestra. Y trabajé en 4 o 5 sitios ahí en Lérida, en comisiones también. Estuve porque en comisiones, en aquella que empezaban los sindicatos, no había ni una ficha hecha. Entonces yo estuve ahí haciendo fichas, etcétera, etcétera. Esas son las primeras elecciones, que también me vienen los del PSUC. Digo, yo me voy a afiliar al PSUC, pero no voy a hacer el trabajo, me he comprometido con comisiones porque necesitan gente técnica que se ponga ahí a pues estos papeles, esta burocracia que es necesaria, ¿no? Digo, a los que han estado aquí llevando el sindicato para adelante, pues les tenéis que agradecer muchísimo que lo hayan hecho y hacerles todos los monumentos que queráis y que continúen haciendo ese trabajo de calle y de campo, pero aquí en la oficina es necesario que haya gente. Tu experiencia en el Partido Comunista de Castilla y León, cuando ya regresas a Valladolid, en esas primeras elecciones democráticas, en esos primeros momentos, ¿cuál fue el trato con los compañeros? ¿Cómo te integras en el comité ejecutivo? ¿Qué recuerdas de esa relación, sobre todo con un partido que está recuperándose, ¿no? Recuperando la legalidad y una mayoría de compañeros hombres? Pues mira, había pocas mujeres, pero además yo tenía claro
que tenía que, si estamos hablando de democracia y somos el 50%, tiene que haber el 50%. Entonces, en ese periodo se aprueba que al menos el 25%, esto es el tiempo de las cuotas, ¿no? Entonces, obligatoriamente. Siempre presionando, porque no hay manera, ya saben, los privilegios es difícil de dejarlo, ¿no? Yo les entiendo que están en su privilegio, no quieren dejarlo. Pero nosotras dando de la tabarra, se monta ahí entonces el área de la mujer. Yo en aquella, ya que me nombraron responsable del área de la mujer, lo que hacemos casi todas las mujeres es ponernos a estudiar, al codo, a leernos todo lo que pilla por nuestra mano para documentarnos, ¿no? y tener esa eficacia que queremos para llevar adelante todos esos derechos que entendemos por ser personas nos corresponden. Así que, primero, cuando estoy en el Partido Comunista, pues sí, en principio lo primero es nombrarme responsable de la mujer, ahí, montar esto. A partir de ahí, claro, tengo ese contacto con el área a nivel estatal, por tanto, y a nivel internacional, porque ya esto ya está rápidamente, se constituye en este recorrido, ¿no? Y sí, muchas discusiones con los compañeros, porque es que este machismo actual pues está casi igual que anteriormente, ¿no? Recuerdo en una ocasión, yo era la presidenta de mesa, íbamos a ir a una asamblea a Madrid, y se había dado, como siempre, y eso era inmediato, la cuota territorial. La cuota territorial es que fueran igual de un sitio que de otro, ¿no? En función del número de afiliados. Recuerdo que a León le tocaban venir 9 compañeros y compañeras, y llegaron solamente 4 o 5 compañeros. Y entonces yo, que era presidenta de mesa en aquel momento, digo, oye, pregunto a la asamblea, ¿os parece bien que les demos un par de días a los compañeros de León, que si no pierden la cuota territorial, para que animen a unas cuantas mujeres a venir para ir a Madrid? Oye, enseguida se arregló la cosa, dijeron todos que sí, y en un poco de tiempo ya luego estuve con ellas en Madrid, estupendísimas, jóvenes, muy puestas en vereda, ¿no? y genial. Pues pero de estos detalles así, muchísimos otros. Vamos a elegir a quienes van a estar en el organismo que fuere, ¿no? Y empezaban, fulanito es un hombre que con este bagaje y un luchador y venga, ¿no? Entonces ya intervengo yo después de que hablan todos y digo, ¿y alguna luchadora? Bueno, ya está esta, era el trabajo, ¿no? Que recuerdo que una vez dice uno, no voy a decir su nombre para no identificarle, pero dice uno, bueno, pues si quieres ponemos a una escoba con faldas, ya hasta ese extremo, ¿no? En fin, pero mucha discriminación, mucha tarea y mucho trabajo, a pesar de que también tengo que reconocer que sí que hubo avances, ¿no? En este sentido. Porque claro, yo lo que decía era, lo que estamos diciendo para afuera, para que el sindicato lo mueva, para que otros partidos lo lleven, para que el Parlamento haga tal o cual, digo, pero vamos a empezar por nosotros. Ese es el tema, ¿no? Y en este ámbito del feminismo, a partir del 75 comienzan hechos muy importantes, ¿no? Las primeras jornadas de liberación de la mujer, es cuando realmente empieza el movimiento feminista a tener también una visibilidad, pero también tensiones sobre la doble militancia, si militas en un partido político y en un movimiento feminista, y también empieza a salir a la luz la necesidad de que haya un feminismo autónomo, ¿no? De que, independiente de los partidos políticos. En ese marco, con las reivindicaciones en relación con el aborto, luego el divorcio, ¿qué recuerdas o qué experiencia tienes sobre esas tensiones y al mismo tiempo todo ello hacía avanzar cada vez más al feminismo? Pues sí, hubo muchas tensiones, porque había gente muy partidaria de la autonomía del feminismo. Pero yo, sin embargo, decía que la autonomía no significaba no tener doble militancia, porque los partidos políticos también podían apoyar
esas reivindicaciones y esos derechos que nosotras estábamos procurando. Y además porque en los parlamentos y en las instituciones no estaban, casi todos eran hombres los que estaban, y eran hombres de partido, porque estaba así con la nueva Constitución, de forma que teníamos que aprovechar eso. ¿Por qué desaprovechar eso? Y era lo que estábamos intentando. Y sí reconozco que hubo tensiones, y sí reconozco que había gente, digamos, que llevaba allí lo de su partido, venga, venga, pero yo creo que a pesar de todo, el tema del aborto, porque encima lo llevaban varios partidos, el tema del aborto, el tema incluso lo de la doble militancia, yo, como digo, estaba siempre que no pusiesen el partido como primera cosa. Tú estás en el movimiento feminista, eso es lo que dice, la agenda feminista es esta, y esta es la que tienes que defender. Si tienes apoyo de un partido, perfecto, que no tienes, pues ¿qué se va a hacer? Pero bueno, ahí siempre... Y yo creo que eso fortaleció en este primer tiempo. Estaban también los partidos como más proclives a apoyar al movimiento feminista. No, lo apoyaban dentro lógicamente, de un marco, ¿no? Pero yo creo que en ese momento fue beneficioso. Posteriormente se ha ido y hay momentos que también hay momentos en que hay altos y bajos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general eso facilitó, y por eso, porque había esa diversidad, ¿no? Que había las autónomas, las doble militancias, las de la diferencia, las de, en fin, había todo este tramo, y como había tanto de esto, lógicamente es como fue posible lograr estos avances, ¿no? Por último, ¿de qué logro te sientes más orgullosa? Yo estoy, fíjate, encantada de haber estado en el partido, porque a mí en aquella me facilitó ver cosas a nivel mundial, porque como estaba con esta relación mundial, siempre había textos, me obligaba, por la obligación que a mí me suponía, y luego también por lo que me aportaba, ¿no? Y luego del partido, y luego del feminismo. El feminismo, claro, lo que me ha pasado con el feminismo es que, digamos, me ha desarrollado a mí, porque yo ya estaba como inmersa dentro de ello sin ponerle nombre, ¿no? Pero me ha desarrollado también porque he conocido a tantos casos y casas de mujeres feministas en el mundo entero que están ahí de manera solidaria, de manera con mucha equidad y de manera tranquila, queriendo transformar de verdad y de fondo la sociedad, tanto niños como niñas, porque yo creo que lo que conlleva el feminismo va a ser bueno para hombres y para mujeres, para desarrollo de hombres y para desarrollo de mujeres, y por tanto para desarrollo de la sociedad.